seguimos el estudio del primer capítulo, del primer libro de Reyes, capítulo 6 en adelante, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos quedamos hablando la semana pasada, que íbamos pues a hablar ampliamente en estas clases, no íbamos a seguir con los capítulos, sino que íbamos a hablar de el templo de Jerusalén. No solo del templo de Jerusalén, sino vamos a hablar de los templos de Jerusalén y vamos a hablar del culto, cómo se empezó desde el tabernáculo, y al final vamos a poner unas diapositivas, unas visuales para poder ver el tabernáculo, poder ver el templo de Salomón, poder ver las distintas facetas del culto. Eso será de aquí a 2 o 3 clases cuando terminemos todo lo referente a lo que estamos hablando de Reyes 6. Pues continuando en este primer libro de Reyes, capítulo 6, lo que leímos del versículo 11 en adelante, vimos que el templo de Salomón no era tan grande como muchos de nosotros pues pudimos pensar que pudiera ser. Era aproximadamente el doble del tamaño del tabernáculo que estuvo en el desierto. La visión que tenemos nosotros del templo ese magnífico es el templo de Herodes, que fue construido en vida unos pocos años antes del nacimiento de Jesús, que fue el templo que conoció Jesús, que es una de las grandes maravillas del mundo, pero el templo que nos estamos refiriendo ahora era un templo bastante moderno. Recuérdense que era el doble del tamaño del tabernáculo portátil que llevó el arca y el culto por el desierto. Dijimos que el carácter de este edificio del templo es interesante debido a lo que representan. Recuérdense que dijimos, lo dice en el capítulo 5 de Primera de Reyes, que el Señor fue quien le dio la descripción, tanto a Moisés como después a rey David, de cómo quería el templo. Por eso el templo del Señor, igual que el tabernáculo, tenía un significado profético. Todo lo que tiene el templo va a ser, y vamos a ver cuando estuvimos el culto, todo va a ser profético. Inclusive San Pablo va a decir en Hebreos 7 que el templo está diseñado de acuerdo al cielo. Y vamos a ver después por qué, entendiendo el templo de Jerusalén, entendemos el cielo. A pesar de todo lo hermoso, vimos la semana pasada, leímos que este templo también este templo de cierta forma comenzó el decaimiento espiritual de Israel. ¿Por qué? Porque aunque el templo era un poco mejor que el tabernáculo, sin embargo no fue todo lo que se esperaba que el hombre hiciera a favor de Dios. Y vamos a ver después que Salomón invirtió el doble de tiempo en su casa que en la construcción del templo. El tabernáculo era simple, o sea, lo que fue, cuando hablamos de tabernáculo se habla del lugar donde estaba el Santo de los Santos, el arca, era bien simple. Sin embargo, el templo era una estructura bastante compleja, o sea, que le dieron más importancia al lugar donde estaba la gente que al lugar donde moraba Dios. Y esto me recuerda a mí una vez que cuando Madre Angélica estaba construyendo el monasterio de nuevo que tienen ellos, que el altar ese dorado que tiene, que cuando la Madre Angélica vino habían dorado toda la parte de adelante del altar, pero la parte de atrás no. Y entonces ella preguntó que por qué no habían dorado la parte de atrás y le dijeron que para qué, que si la parte de atrás no se veía. Y Madre Angélica dijo, no, pero tienen que dorarlo completo porque esto es para Dios y Dios mira por delante y por detrás. O sea, muchas veces hacemos las cosas pensando en la mentalidad de lo humana, no en la mentalidad de a quién nosotros estamos dedicando la cosa. Y por eso también un poco comienza la decadencia espiritual de Israel, porque ya con esto el arca se pone fija en el templo, el arca ya no sale. ¿Se recuerdan cuando estábamos estudiando los libros Números y Josué? Todos esos números que siempre el arca iba adelante, caminando delante de Israel. El arca salía en las batallas delante de Israel. Pero ¿se acuerdan que Israel empezó a lamentarse? Es el lamento de jueces continuamente. ¿Se acuerdan cuál era el lamento de Israel? Y que todo el libro de Juez termina con todos los lamentos, todos los capítulos. ¿Se recuerdan cuál era? En esos tiempos no había rey en Israel. Y volvían hablando y de vez en cuando volvía Israel a decir qué cosa.
En aquellos tiempos no había rey en Israel. Es como los muchachos, ¿no? Que dicen, ay, pero yo no tengo tal cosa. Cuando el Señor había hecho bien claro que Israel no iba a tener rey, porque el rey de Israel era él, y él es el que iba a guiar a Israel en la batalla. Sin embargo, Israel, como vea que todos los pueblos que los rodeaban tenían reyes, ellos querían un rey. Y el Señor les dijo, ¿quieren rey? Se los voy a dar. Pero recuérdense que cuando tengan rey, el rey le va a grabar impuestos, el rey le va a quitar los hijos para la guerra, y yo no voy a pelear más por ustedes. Cuando ustedes tengan rey, el rey es el que va a pelear por ustedes. Y así fue. Israel quiso rey y tuvo rey. Y vimos lo mal que le fue a Israel con los reyes de Israel. Por eso vemos que este es el cumplimiento de esa profecía. Ya el arca no va a salir más a guerrear. El arca ya va a estar en un lugar fijo. ¿Quién va a salir a guerrear en vez de Dios? El rey es el que va a guerrear por Israel. Y vamos a ver a partir de ahí toda la etapa, ya la etapa de gloria de Israel va a ser el reinado de Salomón. Después de Salomón comienza una bajada en picada de Israel hasta llegar lo que era en la época de Jesús, que era una colonia de Roma. Y una cosa interesante que hablamos la semana pasada es la construcción del templo. ¿Se acuerdan? Dijimos que el Salomón hizo en el templo, en el versículo 4, lo dice del capítulo 6, unas ventanas muy estrechas. Y esto contrastaba con el tabernáculo. El tabernáculo no tenía ventanas. El santo de los santos no tenía ventanas. Las ventanas que hace Salomón no deja entrar mucha luz. Deja entrar claridad, pero no deja entrar mucha luz. Antiguamente, ¿qué es lo que alumbraba adentro de la tienda? Los candelabros. Ahora le hizo ventanas al templo. Y no le hizo ventanas grandes, le hizo ventanas pequeñas, pero que entraba claridad y ya no alumbraban las lámparas. O sea que ya en vez el pueblo de alimentarse de la luz de Dios, de la adoración de Dios, dependía qué cosa de la luz que venía del exterior. Ya no se alumbraban con la luz de adentro, se alumbraban con la luz ¿de dónde? De afuera. Y vamos a verlo, a repetir, para que se les grabe y así algunos se despiertan, a no ser que estén descansando en el espíritu, pero como yo no sé si están descansando en el espíritu o no, pues por eso. Y el templo, antiguamente el templo, ¿con qué luz se alumbraba? Con la de adentro. ¿Y ahora con qué luz se alumbra el templo? Con la de afuera. Y eso me recuerda un poco cuando el concilio, que la iglesia decía, vamos a abrir las ventanas para que entre la luz. Y me recuerda lo que dijo Pablo VI en el famoso discurso Padre Nuestro, líbranos del mal, que se los recomiendo a todos. Si ponen en el internet, Pablo VI, Padre Nuestro, líbranos del mal. Pablo VI a los pocos años dijo, abrimos las puertas para que entrara la luz de afuera, y lo que entró fue el humo del infierno. No lo digo yo, lo dijo Pablo VI. Y le voy a repetir lo que dijo. Abrimos las ventanas para que entrara la luz y entró el humo del infierno. Porque verdaderamente la iglesia no necesita la luz que está afuera. ¿Dónde está la luz de la iglesia? Adentro, Jesucristo, yo soy la luz del mundo. Porque ese empeño de que entre la luz afuera, la iglesia que tiene que sacar la luz que tiene adentro para afuera. Qué deseo de querer imitar al mundo entró en los años 60 y 70 en la iglesia. La iglesia entró en el deseo de imitar al mundo, ¿y qué terminamos siendo? Igualito que el mundo. La porquería del mundo entró a la iglesia. Qué error, qué falta de discernimiento. Y todavía hay muchas personas que siguen sin darse cuenta del asunto. La iglesia no tiene para nada que imitar al mundo. El mundo tiene que imitar a Jesús. Y nosotros somos que le llevamos a Jesús a la iglesia. Dicen en el versículo 11 al 14. Entonces dijo el Señor a Salomón, en cuanto a esta casa que edificas, si caminas en mis preceptos, cumples mis decretos y guardas todos mis mandamientos andando en ellos, yo cumpliré contigo mi palabra, la que le dije a David tu padre. Habitaré en medio de los hijos de Israel y no abandonaré a mi pueblo Israel. Así pues, Salomón construyó la casa y la terminó. Interesante estas palabras de Primera de Reyes, capítulo 6, versículo 11 al 14, porque el Señor siempre habla con su pueblo a través de pactos. Y mira, es muy claro, y esto nos sirve a nosotros lo que le dice el Señor a Salomón. El Señor le está dando a Salomón un pacto personal con él. Y dice,
En cuanto a esta casa que edificas, esta casa que está edificando Salomón, dice el Señor, yo voy a habitar en esa casa y no voy a abandonar al pueblo de Israel. Y el Señor le dijo, esto es de gratis, ya, se acabó, chao. Le dijo. Dijo sí. Cuando el Señor dice sí, es que hay ¿qué cosa? Condiciones. El Señor no dijo, ay, qué lindo está la casa, yo voy a quedarme aquí, voy a cuidar a todo Israel. No, dice, si caminas en mis preceptos, esa es la primera condición que le da el Señor. Me has hecho una casa, dice el Señor, fantástico. Me has hecho un templo, fantástico. Entonces, yo voy a bendecir este templo, pero para que yo bendiga este templo y more en medio de Israel, hay algunas condiciones. ¿Cuál es la primera? Si caminas en mis preceptos. Que decir, si tú caminas siguiendo el camino que yo les he indicado. Esa es la primera condición. Tenemos que caminar conforme, y Jesús lo dijo, ya no hay pérdida. Yo soy el camino, el único camino al Padre. Si caminas en mis preceptos, vas viviendo lo que yo les he dicho, cumples mis decretos aquí y guardas todos mis mandamientos andando en ellos. O sea, lo dice bien claro al Señor. Si caminas de acuerdo a la norma que yo te he dado, cumples las cosas que te he mandado y guardas. O sea, aquí 3 palabras. Caminar, cumplir y guardar. Se la voy a repetir. Caminar, cumplir y guardar. Si tú caminas, cumples y guardas lo que el Señor quiere, ¿qué dice Él? Yo voy a morar en el medio de ustedes y no voy a abandonarte. Le dice el Señor a Salomón. Y hoy en día, porque verdaderamente, y es lo que la gente no entiende, y vuelvo a repetir, ahora que viene el año de la misericordia, la gente confunde misericordia con flojedad y son 2 cosas totalmente diferentes. Tenemos que estar alerta porque ya andan con toda esa tontería en Facebook y en el Internet. No, porque el Señor es misericordioso. Que el Señor sea misericordioso no quiere decir que el Señor es tonto. Son 2 cosas totalmente diferentes. Porque un padre, que el niño de 16 años llega a las 4 de la mañana el primer día, el padre le dice, ay, qué maldito me salió mi bebé. Mira, llegó a las 4 de la mañana y huele raro. Y la segunda vez, el padre misericordioso llega el niño a las 4 de la mañana con un televisor de esos planos. Y dice, mira qué suerte tiene mi hijo, se encontró un televisor. Y al tercer día se aparece con un bulto de ropa de marca. Y el papá dice, mira que ese papá está ejerciendo misericordia. No es que no le importe el hijo. No le importa el hijo. Un padre que le importa el hijo, ¿qué es lo que dice? ¿De dónde sacaste esa ropa? Y de aquí no vuelvas a llegar a esta. Y la gente tiene a Dios como si fuera un padre, como dice Lucía Alcahueto. Eso no es misericordia. Un padre que es misericordioso con su hijo le exige al hijo que camine de acuerdo a como debe caminar para que viva de acuerdo a como debe ser. No se confundan con el Señor. Lo que ve la frase, no, el Señor dijo, yo tampoco te perdono. Y vuelvo a repetir, a la gente que continuamente repiten eso se le olvida la segunda parte. ¿Qué dice el Señor la segunda parte? No lo vuelvas a hacer. Esa es la misericordia. Yo te perdono, pero no lo vuelvas a hacer, porque tengan cuidado, porque hoy en día ya se ha relativizado la misericordia de Dios, y Dios no puede transigir con el mal por una sola razón. Una persona que transige con el mal se vuelve mala, y Dios no puede volverse malo. Una persona que indiferentemente ve que matan a alguien pudiendo ayudar, ¿qué cosa es lo que es? Un asesino. Yo he visto personas con cámara fotográfica tirándole fotos. Eso lo vi yo en El Salvador cuando estuve una vez trabajando ahí. Este muchacho de 17 años, lo mataron para quitarle el pullover que tenía puesto. Y otro muchacho de la escuela grabó todo el hecho de matar al muchacho. Yo dije, ese que grabó y después se lo vendió a la televisión, ese es tan culpable como el que mató a muchachos. Yo no tendría valor para ver que está matando a alguien y siendo joven y fuerte y no hacer algo para ayudar. Y hay gente que piensa que eso es Dios. Eso no es Dios. Una persona que justifica el mal se vuelve intrínsecamente mala.
Y Dios no puede justificar el mal porque en Dios no hay maldad en absoluto. Así que todo eso que están diciendo, eso es una falsa misericordia, inventada por el diablo. Así que no caigan en esa trampa. ¿El Señor tuvo misericordia de todo el mundo? Sí la tuvo. ¿Pero qué le dijo inmediatamente? No lo vuelvas a hacer. En el Evangelio del paralítico, ¿qué le dijo al paralítico? Si carga tu camilla porque si vuelves a pecar, te vuelves a enfermar. No le dijo, yo tengo misericordia, sigue la vida que tú tenías y no te vas a enfermar. No, le dijo, carga la camilla porque estás enfermo por el pecado. El día que vuelvas al pecado, vuelves para la camilla. Y estamos relativizando la misericordia de Dios. El Señor nos bendice, el Señor está en medio de nosotros. Sí, caminamos, cumplimos y guardamos. Entonces dijo el Señor, si cumples en cuanto Salomón se apartó de esto, Dios quedó desligado de su promesa. Porque eso es un pacto de Dios. En el pacto hay una parte de A, en un pacto hay una parte B. La parte A se compromete y la parte B se compromete. Eso es lo que es un pacto. En los pactos de Dios que Dios hace con nosotros, Dios se compromete, pero nosotros también nos comprometemos. Y casi todas las promesas de Dios tienen esas dos partes. Lo dice el Señor, busca primero el reino de Dios, que todo lo demás yo te lo voy a dar. Pero bien, todo lo demás viene por añadidura. ¿A quién le viene por añadidura todo lo demás? Al que busca el reino de Dios y su justicia. Otra de las frases que a la gente le gusta, no hay siervo desamparado ni hijo de Dios que mendigue pan. Eso es una promesa de Dios que se cumple. Pero eso no es para todo el mundo, porque ¿para quién es? Siervo, para los siervos y para los hijos. No hay siervo de Dios desamparado, ni hijo suyo que mendigue pan. Pone dos categorías de personas, siervo e hijo. ¿Quiénes son los siervos? Los que obedecen órdenes. ¿Quiénes son los hijos? Los que obedecen órdenes, pero porque aman al Padre. Los dos, dice, no van a estar abandonados, pero hay que obedecer o amar. Si tú no eres siervo de Dios y si tú no eres hijo de Dios, esa promesa no es para ti. O sea que fíjate, todas las promesas de Dios tienen condición, porque si no, el mundo fuera un desastre. Entonces Dios estaría cooperando ¿con qué cosa? Con el mal. Y Dios no puede cooperar con el mal. En esta promesa se reafirma la promesa de David que echa a David, el padre de Salomón. Pero como vimos, con una condición, el nuevo rey debía cumplir para que Dios se manifestara presente en Israel, debía cumplir obediencia total a los mandamientos y a las normas establecidas por Dios. Los mandamientos ya sabemos todos cuáles son. Las normas establecidas por Dios, entre las normas establecidas por Dios estaban las normas de la adoración, las normas del culto litúrgico de Israel. Si el culto estaba bien y el pueblo guardaba los mandamientos de Dios, el pueblo iba a disfrutar la compañía de Dios y gozar la protección de Dios. Y así fue por las generaciones que convivió Salomón. Ya la última parte de la vida de Salomón, que comenzó la apostasía del rey Salomón, y después de la apostasía del rey Salomón, su hijo Roboam perdió el control de la nación, comienza el gran desastre de Israel. Por eso, volviendo al templo, tenemos que el templo que va a ser, este templo de Salomón es el que va a ser destruido por Nabucodonosor, el templo que hizo Salomón, del cual tenemos pocos datos. Después, que viene de Nabucodonosor, ¿se acuerdan? Zorobabel va a reconstruir un templo bastante mediocre. ¿Y quién va a reconstruir el gran templo de Jerusalén? Herodes el Grande, unos años antes de Jesús. El templo, y el templo es importante porque le dijimos que todo el templo es profecía. Mira si el templo es importante, que el Señor Jesucristo en San Mateo 4, ¿con qué va a comparar su cuerpo? Con el templo. ¿Qué dice? Cuando le dice, los judíos van subiendo la ladera del Monte de los Olivos, dicen, mira esta maravilla de templo. ¿Qué dice Jesús? Destruyan el templo, que yo lo reconstruiré en 3 días. Que dijeron, pero ¿cómo es posible? Ese templo llevó 40 años construirse. Pero Jesús no estaba hablando del templo de Herodes, estaba hablando ¿de qué?
De su cuerpo, pero eso es importante porque es la simbología que el templo de Israel representa ¿qué cosa? El cuerpo de Jesús. ¿Y qué es lo que había en el corazón del templo? El pacto de Dios. ¿Y qué es lo que había frente al pacto de Dios? El sacrificio que reconciliaba a Dios con los hombres. ¿Y qué es lo que está en Jesús? El pacto y el sacrificio que reconcilia a Dios con los hombres. Fíjate que el templo, entre las prefiguras que hemos visto, Josué, Moisés, el templo también, ¿qué cosa es? Prefigura de Cristo. El templo es una profunda prefigura de Jesús de Nazaret. En los versículos, capítulo 6 del 15 en adelante, que ya lo vimos la semana pasada, vimos los detalles específicos de la construcción del templo, los paredes, los suelos, los mantenimientos, la decoración, que el hermano que trajo ella se puso tan bravo. A ella nada más que se le ocurre traer un pentecostal a la clase que yo estoy dando de las imágenes del templo. Se fue a mitad, no soportó. Cuando él se enteró, porque yo creo que se enteró ahí, que en el lugar más santo de Israel, que es lo que había, 2 imágenes, pero es culpa mía, yo no puse esas imágenes ahí. ¿Quién las puso? Dios las puso. Yo esos ángeles no los metí ahí, esos ángeles estaban ahí. Lo que pasa es que parece que a ellos los pobres nunca le hablan de eso. Y cuando ellos se encuentran con esa verdad, el otro día en Pentecostal los pobres, por eso tienen la cabeza muy chiquita. Él pensaba que quienes mataron a los mártires de Roma, a Santa Cecilia, Santa Inés eran los papas. Pero dijo, fueron los emperadores romanos, los papas murieron mártires. Él pensaba que los papas eran quienes mataban a los mártires de Roma. Mira tú lo que él dice, pero es que eso es lo que me dicen en mi iglesia. Yo dije, pues vete de ella. Esta iglesia basa su mensaje en mentiras. Históricamente eso es comprobable. Y esta gente no sabe y fue hablando la semana pasada, que del lugar santísimo de Israel había 2 ángeles de 10 metros de alto. Y las alas de punta a punta, ¿qué medida tenían? 10 metros. Se tocaban arriba del arca y tocaban la pared en el lugar. Todo el que iba a adorar a Dios, que se topaba 2 imágenes, como no las hay en todo Miami, en ninguna iglesia de tamaño. No hay en Miami una iglesia que tenga una imagen del tamaño de la que había en el lugar santísimo. Y no, había 2 más. Las 2 querubines que estaban encima de... O sea que ya tenemos en el lugar más santo de Israel, ¿cuántas imágenes habían? 4, para que se lleven. Aquí nada más que hay 2. El templo de Salomón tenía más imágenes que aquí. Y las de aquí son chiquitas. Y para cómo el templo estaba lleno alrededor de relieves de qué cosa? De ángeles. Y la cortina estaba bordada de qué? De ángeles. Parece que el pobre hombre no pudo soportar eso. Y dice después, en el 4º año del mes de Sif, se echaron los cimientos de la casa del Señor. Y en el 11º año, en el mes de Bul, que es el mes 8º, fue acabada la casa con todas sus dependencias y todo lo necesario. Se edificó pues en 7 años. Tenemos que, voy para aparecer qué número, 7. No, cada vez que tú ves el número 7 en la escritura, ¿qué es lo que quiere decir? Pacto de Dios. Esa casa era para guardar y era parte de qué? Del pacto de Dios. Este templo no fue barato, sin embargo no se usó mano esclava para hacer el templo. Todos fueron trabajadores pagados, porque las cosas de Dios no se puede hacer con nadie esclavo. Esto va a ser una prefigura que para servir a Dios nadie puede ser esclavo de un vicio, no puede ser esclavo de nada. Para servir a Dios tú tienes que ser totalmente libre. Si tú eres esclavo, bueno, ya no voy a hablar de la droga y todo eso que es pecado, pero ya eso es obvio. Pero si tú eres esclavo del chisme, del dime direte, de la rencilla, de todo eso, tú no puedes servir a Dios. Solamente quien puede servir a Dios y construirle casa, alguien que es como totalmente libre. Una persona atada a todo ese tipo de rencilla no puede construir la casa de Dios. Está construyendo un templo impuro, donde Dios no va a morar y donde contamina todo el que se acerque a Él. Y es muy específico y Señor, yo no quiero que mi casa la construya ningún esclavo. Hay que pensar cada cual qué pasión nos tiene a nosotros esclavizados para construir la casa de Dios. El templo dijimos que era un edificio bastante complejo y muchos de los detalles del templo dijimos que van a hacer prefigura del Señor Jesucristo. Lo único que
tenemos un poco en contra de todo esto, que se le dio más importancia a la parte de los fieles que a la parte de Dios. La parte del templo fue más lujosa que el lugar del tabernáculo, que es donde estaba el pacto de Dios. Dice Primera de Reyes 7, del 1 al 37. Primera de Reyes 7, del 1. Vamos a leer solamente un pedazo. Salomón construyó su palacio en 13 años. ¿Ustedes ven cuánto fue para construir el 7? Para construir el templo, 7. Y para su palacio, 13. Lo construyó en su totalidad. Construyó la casa del bosque del Líbano de 100 codos de longitud, 50. Aquí no empieza a explicar que no viene al caso. Empieza a explicar el tremendo palacio que se hizo Salomón. No solo se hizo un palacio él, hizo un palacio también para la hija del faraón. Y se recuerdan que dijimos que ahí comienza ¿qué cosa? Los grandes problemas cuando se casa con una hija de aquel que había esclavizado a Egipto y trae a ser como reina de Israel una mujer que viene adoradora de dioses paganos. También una curiosidad, en el templo, ¿se acuerdan? En el tabernáculo había una sola menora, ¿se recuerdan? Ahora va a poner en el lugar del templo, Salomón va a poner 10 menoras. 10 menoras va a poner en vez de una. No he podido encontrar el significado porque sería, me imagino que sería para que hubiera un poco más de luz, porque ya había luz que entraba de afuera y la luz que entraba de afuera parece que diluía la luz de adentro, porque si está la menor alumbrada y entra luz de afuera, me imagino que la luz que alumbra el pacto de Dios se haya opacado por la luz que entraba de afuera. Y también la mesa de los panes, se recuerdan que había una mesa con 12 panes que se cambiaba los sábados, también puso 10 mesas. O sea, aquí ya tú ves que Salomón empezó a llevar un poquito de su... Empezó a cambiar la liturgia. Salomón empezó a cambiar lo que Dios mandó y empezó a poner elementos para darse, me imagino que para darle grandiosidad al templo, pero empezó a variar lo que Dios había estipulado. La construcción, vimos, del templo fue 7 años y doble el palacio de Salomón. Del capítulo 7 en adelante del libro de Reyes describe la casa, una casa verdaderamente de roble, lujosa, la casa que se hizo. Todo lo trajo del Líbano y de Tiro, todo este material. Salomón adornó su palacio de manera muy, muy artística y construyó una segunda casa también para la hija de Faraón, otro palacio. Aquí vemos, ya comienza un poco la decadencia de Israel. Dice después del versículo 13, el rey Salomón mandó buscar de Tiro a Hirán, hijo de una viuda de la tribu de Neftalí. Su padre, que trabajaba el bronce, era de Tiro. Hirán estaba lleno de sabiduría, inteligencia y ciencia para toda labor en bronce. Este pues se presentó ante el rey Salomón e hizo todas sus obras. Fundió 2 columnas de bronce, cada una de 8 metros de altura y 5 metros y medio de circunferencia. Hizo también 2 capiteles de fundición de bronce para que fueran puestos sobre la cabeza de las columnas. La altura de cada capitel era de 2 metros y 25 centímetros. Este hombre mencionado aquí, Hirán, era especialista de este arte que en el reino se conocía, de bronce. Hasta ahora, ese momento, el templo era de piedra y de madera. Fue el que se trajo e hizo todas las esculturas de bronce, de hierro y de oro que se hizo en Israel. Dice en el versículo 21, el versículo 21. Erigió 2 columnas en el portal del templo. Cuando alzó la columna del lado derecho, le puso por nombre Joaquín. Y cuando alzó la columna del lado izquierdo, la llamó Boaz. Son importantes estas 2 columnas. Son tan importantes que ¿qué cosa le pone? Le pone nombre. Le pone nombre. En este templo de Salomón. Vemos que Salomón es constructor ¿de qué? De templo. Salomón es el gran constructor ¿de qué? Del templo de Dios. ¿Y el templo es prefigura de quién?
de Cristo. Entonces, Salomón, ¿de quién será prefigura? De Pedro, de Papa. No. ¿De quién será? Si el templo es prefigura de Cristo, ¿de quién será prefigura Salomón? Andan cerca del Espíritu Santo. Porque ¿qué hace el Espíritu Santo? Nosotros somos templo del Espíritu. ¿Quién nos hace a nosotros templo? El Espíritu Santo que mora en nosotros. Entonces el Espíritu Santo es constructor de templo, porque constituye nuestro cuerpo, ¿qué cosa? Un templo. Entonces por eso podemos decir que Salomón es prefigura del Espíritu Santo, porque es el que construye un templo para Dios. Y el Espíritu Santo en cada uno de nosotros, ¿qué hace cuando mora en nosotros? Porque somos templo del Espíritu Santo, porque ¿qué Dios mora en nosotros? El Espíritu Santo. Por eso que somos templos, o sea, estamos llamando templo, porque en nosotros mora un Dios. Por eso construye el templo y mora Dios, templo del Espíritu. Por eso es importante en este momento ver a Salomón como constructor de templo y como prefigura del Espíritu Santo. ¿Se recuerdan que el templo se eligió en el monte Moría? ¿Se recuerdan? En el monte Moría. ¿Se recuerdan? ¿Qué cosa, Moría, qué cosa quiere decir? Seleccionado o electo por Dios. Monte Moría quiere decir seleccionado o electo por Dios. ¿Por qué ese lugar fue elegido por Dios? ¿Se recuerdan por qué? ¿Qué pasó en el monte Moría, donde se construye el templo? El sacrificio de Isaac, cuando Abraham fue a sacrificar a Isaac. Por eso que es un lugar elegido por Dios. ¿Por qué el monte Moría es tan importante y se construye el templo de Salomón ahí? Porque fue el lugar donde Dios le dijo a Abraham que le ofreciera a Isaac. El primer sacrificio lo ofreciera a Isaac. Y cuando Isaac fue sustituido, ¿por qué? Por un cordero. Por eso el primer sacrificio de cordero ritual que se hizo en Israel, ¿dónde se hizo? En el monte Moría. Y por eso el Señor eligió ese monte y por eso en ese monte fue construido el templo de Salomón. Se recuerdan que David compró la parcela de tierra del templo y no escogió cualquier montaña, escogió el lugar del primer sacrificio, porque el centro de la liturgia de Israel, ¿qué cosa va a ser el centro de la liturgia de Israel? Sacrificio. Sin el sacrificio de Israel no había liturgia absoluta. Y eso es importante que ustedes lo tengan en mente. Todo está en Israel, el culto de Israel estaba ligado ¿a qué? Al sacrificio. Y por eso todo nuestro culto en la iglesia está ligado ¿a qué? Al sacrificio de Cristo. Igual que, exactamente, ¿no ve que Israel es una prefigura? Todo el culto de Israel ligado ¿a qué? Sacrificio. Nuestro culto oficial a Dios, que es la Eucaristía, ¿qué cosa es? Sacrificio. Por eso nosotros somos el continuador en la nueva alianza del sistema sacrificial, que originalmente era de animales y ahora es del Señor, del Cordero, de Dios mismo, del Cordero hecho hombre. Entonces vemos que en este templo, porque quise recordar esto del sacrificio, estas dos columnas grandísimas, una se llama Joaquín. ¿Qué quiere decir Joaquín? Dios establecerá. Entonces una columna, ¿cómo se llamaba? Dios establecerá. Y la segunda columna, ¿cómo se llamaba? Boaz. ¿Y qué cosa quiere decir Boaz? Con su fuerza. Boaz quiere decir con su fuerza. Entonces Joaquín, Dios establecerá. Boaz, con su fuerza. Conjunto, Dios establecerá con su fuerza. ¿Y qué forma tenían estas dos columnas? Dos columnas. Las columnas están ¿para qué cosa? Para sustentar la armazón, para algo que no se caiga. Por eso dice, Dios establecerá con su fuerza. Con su fuerza. Por eso cuando vean todos los salmos que dicen alabanza, magnificencia delante del poder, hermosura en su santuario, cada vez que los salmos hablan de fuerza en el santuario, ustedes saben, o establecimiento en el santuario, ¿ustedes saben a qué se refiere? A las dos columnas. Cuando están en los salmos que dice el poder, el establecimiento, está escrito, el templo está hecho sobre el establecimiento, la fortaleza de Dios, todo eso tiene que ver con estas dos famosas columnas, con la columna de Joaquín y con la columna de Boaz. Yo estaba mirando acá, habían dos columnas y eran muy interesantes. Una columna miraba al este y la otra columna miraba al oeste. Una columna
iba a dirección, miraba al este-sur y el otro al oeste-norte. ¿Por qué son importantes esas dos columnas? Porque por la columna este se marcaba cuando el sol salía. Cuando el sol daba en la columna del lado de acá, quería decir que ya el sol estaba por detrás del Monte de los Olivos. ¿Qué comenzaba en ese momento? El primer sacrificio. O sea, se abría el templo, cuando el sol daba en esta columna, se abría el templo y se hacía el primer sacrificio. Y la segunda columna daba al oeste. ¿Y qué cosa anunciaba la segunda columna? Que se veía al lado de la segunda columna cuando aparecía la primera estrella de la tarde del Shabbat. O sea que una columna anunciaba el primer sacrificio y la otra columna se anunciaba ¿qué cosa? El comienzo del Shabbat. Cuando la primera estrella se ponía a la altura de la columna del oeste, era cuando se tocaban las trompetas, se anunciaba que comenzaba el Shabbat en Jerusalén, que en estos momentos se hace por mediciones astronómicas y por el radio te dicen, el Shabbat comienza a las 5:36 de la tarde, pero en aquel momento cuando había esas cosas, por eso estas dos columnas son muy importantes, porque establecían ¿qué cosa? El orden litúrgico. Uno, el comienzo de los sacrificios y la otra, el comienzo del día de descanso de Israel, el día de Israel dedicado al Señor. Mira tú qué interesante todas las cosas que nos hablan, el templo de Dios que está lleno de símbolos. Nos parecen que son símbolos inútiles, pero para Israel no había símbolos ninguno inútil. También Salomón, ya terminando, Salomón amplió la pila de bronce del templo para el agua. Había ¿se acuerdan que era como una concha grande donde había que los sacerdotes hacían las abluciones, se lavaban las manos y los pies? Salomón la acrecentó, la agrandó. Y a partir de ese momento, esa pileta de bronce se pasó a llamar el mar de bronce. Los hebreos son un poco exagerados para todas las cosas. Cuando el mar de Galilea, cuando ustedes llegan al mar de Galilea, el mar de Galilea es un lago. No es un mar, es un lago como el lago Kichobi, o más chiquito que el lago Kichobi. Pero ellos le llaman mar a esta pila de agua, una pila de bronce, ¿dónde se la van a...? Salomón la hizo grande y a partir de ese momento van a ver que las escrituras la mencionan continuamente como el nombre del mar de bronce. Pero el mar de bronce, ¿qué cosa era el mar de bronce? Era sencillamente un lugar donde los sacerdotes hacían las abluciones. Dice en el versículo 23 del capítulo 7, hizo fundir a sí mismo una enorme pila de bronce para el agua que medía 4,5 metros de un borde a otro, perfectamente redonda. Tenía 2 metros y 25 centímetros de altura y su circunferencia era de 13,5 metros. O sea que era bastante grande. También hizo 10 pilas de bronce en los versículos 38 y 39. Estas 10 pilas de bronce, ¿cuál era el propósito de estas pilas de bronce? Lavar los elementos que eran ofrecidos en holocausto. O sea, todos los animales que se ofrecían en holocausto, todo lo que se ofrecía, primero era limpiado ritualmente en estas 10 vasijas inmensas o sea que fíjate cómo todo el rito de Dios, todo el rito que esto es prefigura, todo el rito que establece Salomón en el templo, tanto para la ofrenda como para los que van a ofrecer la ofrenda, ¿está ligado a qué cosa? El sacrificio. Bueno, es claro, el sacrificio, pues ya se lo dije, pero aquí he hablado que algo está ligado continuamente a la limpieza. Los sacerdotes tenían que lavarse las manos, tenían que purificarse. Las ofrendas habían que lavarlas, habían que purificarlas. Quiere decir que todo lo que se ofrenda a Dios, tiene que ser limpio. Y ahora en este momento no estamos hablando de flores o todo eso, por eso todo lo que tú le ofrendes a Dios de tu vida tiene que ser limpio. Eso es lo que muchas veces a nosotros se nos olvida. Y lo vamos a estar repitiendo porque continuamente el Levítico, vamos a ver, dice, no le presenten a Dios ofrenda impura. Dios no acepta ofrenda impura. Y eso es lo que nos deja en esto que estamos hablando del templo, de estos símbolos del templo de Salomón. No solo la columna Boaz y Joaquín, el mar sino toda esta insistencia del Señor que hay que purificarse. ¿Dónde quedó en nuestra liturgia? ¿Dónde quedó simbolizada
este deseo de purificación cuando el sacerdote se lava las manos en la misa. Fíjate que el sacerdote no tiene que lavarse las manos en la misa, el sacerdote se debe lavar las manos. Y antiguamente había una oración que el sacerdote hacía cuando se lavaba las manos. Por eso en todas las sacristías antes había un lavabo. Porque el sacerdote, y no sé si todavía lo habrá, el sacerdote tiene que lavarse bien las manos antes de salir a oficiar. Pero cuando el sacerdote se lava las manos en la liturgia, que debía ser un acto que se viera más, ¿qué es lo que quiere decir? Lo que hacían los sacerdotes antes de ofrecer la ofrenda en el templo. Los sacerdotes se purificaban, diciendo lo que les vamos a ofrecer a Dios tiene que ser limpio y puro. Lo que yo he dicho, desafortunadamente este rito en la misa como que se ha perdido. Casi nadie se da cuenta cuando el sacerdote se lava las manos y no se le explica a las personas que, como yo le dije, los símbolos no hay que quitarlos, los símbolos hay que explicarlos. Por eso Monaguillo viene y le lava las manos al sacerdote. Primero porque en la cena pascual se lavaba las manos que ofrecía. Segundo porque los sacerdotes antes de ofrecer sacrificio se tenían que lavar las manos. Y una cosa muy interesante, la palabra bronce en Israel se pronuncia neshoshek. Neshohet se pronuncia la palabra bronce en hebreo. Y ustedes saben también lo que la raíz de la palabra, esa neshohet, que es bronce, también significa lujuria. También significa, y en la palabra amplia, obscenidad. Obscenidad. Por eso decía el Señor, de la obscenidad tú tienes que purificarte y lavarte las manos antes del servicio dado al Dios vivo. Mira qué cantidad de símbolos había en el templo. Esto es de Salomón que lo vamos a seguir viendo. La semana que viene vamos a ver el culto. La semana que viene vamos a hablar del culto que comenzó en el tabernáculo, cómo era el culto de Israel. Para terminar, explicándole el templo de Herodes, y explicando el templo de Herodes, vamos a poner la diapositiva para que vean cómo se vestía el sumo sacerdote, cómo era el altar de sacrificio, para que puedan visualmente ver todos los elementos del templo. Porque el templo es importante, porque el templo ya dijimos que es prefigura de quién, de Cristo. Resumiendo, el templo de Salomón. El templo de Salomón ya vimos que no era un templo muy grande. ¿Dónde estaba el templo de Salomón? Todos ustedes pueden saber dónde estaba el templo de Salomón. Si todas las fotos que ustedes ven de Jerusalén y los que fueron a Jerusalén saben que una de las vistas más famosas de Israel es la mezquita esa con la cúpula dorada. Todas la han visto, ¿no? Toda la foto de Israel sale una mezquita con una cúpula dorada, que de hecho toda esa cúpula es de oro de 17 quilates, de 18 quilates. Y yo no he oído hasta ahora decir a nadie que los musulmanes vendan la cúpula y se lo den a los pobres. ¿Ustedes lo han oído decir alguna vez? No. Entonces, pero la iglesia sí tiene que vender las cosas y dárselo a los pobres. Pero a los musulmanes nadie le exige. Si la cúpula de San Pedro fuera de oro, ay hermano, esa cúpula, ustedes ven que es grandísima, la cubrió el rey Hussein de oro 18, completo. Así que cuando venga alguien, mira, antes de pedirle al Papa que venda la piedad, ¿por qué no le pide a los musulmanes que vendan la cúpula a ver si tiene pantalones, para decirle a un musulmán que venda la... ¿Por qué? Porque todo esto hay una gran hipocresía. Hay una horrible hipocresía que es lo que domina hoy a los medios de comunicación, una hipocresía gigantesca. Pero en lo que estábamos, ya ustedes saben, abajo de esa cúpula dorada estaba y está. Ya no se puede entrar. Y yo tampoco subo ahí arriba a poner la vida, no porque tema nada, sino porque no tengo nada que buscar en un lugar musulmán. Ellos y yo no tenemos absolutamente nada en común. Eso queda para que se dan besitos con ISIS y esa gente. Yo no beso tiburones ni cocodrilos. Porque sabe lo que te puede pasar. Así que el que quiera conmigo sabe que en su vida va a subir a las mezquitas, mientras no vuelen eso de ahí. Pero como no lo van a volar, ahora van a decir que estoy llamando para que vuelen las mezquitas. Pero sinceramente, en un lugar que gente que decapitan a miles de cristianos dan culto, yo no tengo absolutamente nada que ir a buscar ahí. Por eso es que yo no subo. Para mí eso es un lugar impuro. Mucha gente de turista y eso va y se tiran, los protestantes se tiraban la foto antes allí, porque como no se la tiraban en el Santo Sepulcro, porque es de los católicos, se la tiraban donde los musulmanes.
Así que mira como mira la mentalidad de las iglesitas esas que andan por ahí. No se tiran la foto en el Santo Sepulcro porque es de los católicos, se la tiran donde los musulmanes. Ya saben lo que hay en la cabeza de esta gente, pero es en lo que estamos. Debajo de esa cúpula dorada está la cima del monte Moría, y ahí estaba el santo de los santos. Y ahí estuvo primero el templo de Salomón, era una montañita, una montaña, y en la parte de arriba de la montaña Salomón hizo este templo que vimos que era de dimensiones bastante, ¿qué cosa? Modesta. Tenía un espacio, más o menos, dijimos que era como este, más o menos, lo que es el espacio del templo, y la cortina, y después había la mitad de esto, ¿qué cosa era? El santo de los santos. En esta parte de aquí ministraban los sacerdotes, porque al templo no entraba la gente como a la iglesia, la gente se quedaba afuera. En el templo estaban las 10 menoras puestas en hilera, estaban las 10 mesas con los 12 panes de la propiciación, estaba la cortina con los querubines bordados. Delante estaba el altar del incienso, que era un altar, era una cosa así como todo esto, tanto a las mesas de la propiciación, las 10 menoras y el altar eran de oro puro, oro macizo y puro. ¿Mandado por quién? Por Dios. Por Dios. Después estaba la famosa cortina, después atrás, ¿qué es lo que estaba? El arca de la alianza, los 2 querubines aquellos que molestaron al hermano que vino aquí, cuando se enteró que habían 2 estatuas grandísimas en el templo, 2 querubines gigantescos con las alas desplegadas encima del arca. Ese era el templo de Salomón. Después, aunque yo se lo voy a explicar cuando llegue el momento, para que tengan una idea qué fue lo que hizo Herodes, para que ustedes entiendan lo que ustedes ven ahora. Imagínense que esto es el monte Moría, que es una colina. ¿Qué es lo que estaba aquí arriba? Templo de Salomón. Vinieron los persas, desbarataron el templo, se llevaron a Israel cautivo, se acabó el sacerdocio, se perdió el arca, regresó Zorobabel, es un templo bien más modesto que el de Salomón. ¿Qué fue lo que hizo Herodes? Herodes hizo 4 paredes así, una aquí, una aquí, una aquí y otra aquí. Hizo 4 paredes gigantescas. ¿Y qué hizo con todas esas paredes gigantescas? Las rellenó de tierra. ¿Y qué es lo que quedó arriba? Una explanada del tamaño de 4 estadios de fútbol. Entonces, ¿qué es lo que dejó encima? Solamente afuera, el pico del monte Moría. Y encima de eso hizo el edificio que nosotros conocemos por la foto y eso de la época de Jesús, del templo, que era el edificio. Pero entonces, el templo no era... el perímetro del templo era del tamaño de 4 estadios de fútbol. Los patios, pero el templo era más chiquito, que estaba encima del monte Moria. Israel no entraba en el templo, Israel se quedaba, vamos a ver de cuando estudiamos el templo de Herodes, se quedaba en los patios. Pero ¿por qué son importantes estas 4 paredes que hizo? ¿Por qué? Porque un pedacito de esa pared, de este tamaño, de menos de 1 pulgada, es lo que es hoy el muro de los lamentos. Y eso es lo que la gente no sabe, y los protestantes van a besuquear las piedras esas allí, y por eso le digo a la gente, yo llevo a la gente y yo no entro. El que quiere entrar, que entre, pero con una curiosidad, pero ¿tú sabes lo que es el muro de los lamentos? La parte de abajo de un muro de contención de tierra que hizo el rey Herodes. Absolutamente nada que ver con el templo. ¿Dónde estaba el templo? Acá arriba. El muro de los lamentos es el pedacito que quedó aquí de todo esto. Entonces, los judíos, como lo único que quedó del templo, pero ustedes ven esas murallas gigantescas, que grandísimas, con unas piedras gigantescas, eso era solamente por aquí del tamaño. Por encima de eso estaba 10 veces más alto. O sea, el tamaño de lo que es el muro hoy nos da la idea de lo que sería la clase de edificación que hizo Herodes. Porque que vamos a los lamentos, ve que son unas piedras gigantescas. Y el pedazo de muro que queda es grande. Si tú te das cuenta, y eso te lo enseñan en la maqueta de Jerusalén, que este año vamos a ir a ver la maqueta, que el año pasado no dio tiempo. Tú ves que el muro de los lamentos es algo tan chiquito, te da una idea de lo grandioso que debe haber sido. Pero toda la gente que va, llevar este papelito al muro, yo no llevo papelito en ningún muro. Para eso voy al Beisay y pongo en el Beisay el papelito en el muro que está a la entrada en el parqueo. Entonces los protestantes, no, idolatría, es tocar un santo, pero van con el papelito y lo ponen
Algunos dicen, bueno, el Papa puso un papel. Sí, el Papa puso un papel como una cortesía porque todo el que va pone un... Y si el Papa va a Israel y no pone un papel, allí se lo comen vivo. Pero toda esta gente, llévame este papelito, ponme este papelito para mi papá Dios. Mira, hermano, ve el sagrario, ahí Dios te va a oír, no tienes que poner ningún papelito en Israel. Y entonces los judíos, inclusive mi querida guía Rebeca, que la quiero muchísimo, ella dice, los judíos no adoran el muro. No, los judíos no adoran el muro, pero se pegan y le están dándole besos al muro la noche entera. Y después cuando salen, los piadosos cuando salen del muro, están aquí orando, ¿no? Cuando salen del muro, salen caminando así. No le dan la espalda al muro. Ah, pero ellos no adoran el muro. Ah, pero si nosotros hacemos eso con una estatua, así estamos adorando la estatua. Ustedes no ven la hipocresía, la gran hipocresía de toda esta gente que son lo único que hacen es criticar a la iglesia. Lo que critican en uno, está bien en otro. Yo siempre llevo a la gente al muro porque es algo bonito de ver por primera vez, es algo turístico, pero yo ya hace años que no entro, aparte que son bastante groseros los judíos allí, muy groseros. A mí este año yo tuve un pleito y yo no entré, yo estaba en la parte de afuera, yo venía con la cruz de San Benito y este muchacho judío me dio a gritar, te tienes que quitar la cruz, y yo no me la voy a quitar, llama a policía porque yo no me la voy a quitar. Porque cuando ustedes van a la iglesia, nosotros no los obligamos a quitarse a la estrella de David. Tuve tremendo pleito porque vino como una fiera, grosero, a señalarme con el dedo que me quitara la cruz. Y yo no estaba ni siquiera en el área del muro, estaba afuera. Y a Padre Teo, el año anterior que fuimos a Padre Teo, otro judío le dio un escándalo. Ahí son bien groseros, porque a ellos les pasa como los gays y toda esa gente, que ellos piden respeto, pero ellos no dan respeto. Yo siempre digo, si tú quieres que te respeten, tú tienes que comenzar, pues dar respeto. A mí la tumba de Raquel una vez me pusieron, por eso yo quité la tumba de Raquel de mi lista. Yo nada más que voy a lugares cristianos, yo no voy a ningún lugar judío ni musulmán. Al muro, ¿para qué? Porque si no me sacan los ojos, si no las llevo a ver las 4 piedras esas. Pero a mí la tumba de Raquel me pusieron una escopeta, el policía en el pecho, así de lado, y me dijo, con la cruz no puedes entrar. Y yo dije, pues si la cruz no entra, no entro yo. Y más nunca fui a la tumba porque no quiere, porque odian todavía estos años, odian a Cristo y odian a la cruz. Yo he visto en baños de Israel escrito, Jesús es el hijo de una, con toda palabra, en un baño, después de 2000 años. No se dejen convencer. Pasa como toda la gente, mucha gente exige respeto y yo amo al pueblo judío y todos los judíos no son iguales, pero los extremistas en todos los lugares son exactamente igual. Un extremista judío, un extremista musulmán y un extremista cristiano son exactamente lo mismo. No tienen, y eso, Rubén, ¿tú te acuerdas de Rubén, los niñitos aquellos? Rubén vio unos niñitos judíos que venían y como siempre que Rubén habla hasta con las matas. Fue ahí, qué lindos los niñitos. ¿Y qué hicieron los niñitos lindos? Empezaron a escupir la cruz. Empezaron a escupir la cruz. ¿Y qué le dijo el guía a ellos? No escupa. Tú sabes, por respeto. No, ¿tú sabes por qué? ¿Te acuerdas de Rubén por qué dijo que no escupieran? Porque este turista nos trae mucho dinero. Fue la enseñanza que le dio que los dirigía. En vez de decir, no los escupo porque tiene que respetar la fe de ellos, no los escupo porque estos son turistas y nos traen mucho dinero. Por eso yo, de mi visita a Israel, yo quité todos los lugares judíos, a no ser el Muro de los Lamentos, a petición popular, y todos los lugares musulmanes. Yo me dedico a los cristianos, que es a lo que yo voy a ver allí, sinceramente. Puedo decir, no todo el mundo, como no todos los musulmanes, ponen bomba ni cortan cabeza. Pero desafortunadamente uno lo que se lleva es el más recuerdo de los pocos malos o de los medios malos. Y lo vuelvo a decir, los extremistas son malos en todos los lugares, en todas las religiones y en toda la política. Yo siempre digo que los extremistas se tocan. No hay nada más parecido a un extremista de derecha con un extremista de izquierda. Todos se tocan en un punto. Por eso esto vino el caso, por la explicación, que no venía el caso por la explicación del muro de los lamentos, pero ya por ustedes saben hoy en día qué cosa, ya saben hoy qué cosa es el muro de los lamentos, que eso no es absolutamente nada. Ni Dios bendijo eso, ni Dios estuvo ni remotamente cercano, porque Dios nunca moró en el templo de Herodes.
Y eso vamos a verlo en la próxima clase, porque acuérdense que cuando se acabó el templo de Salomón, ¿qué se perdió con el templo de Salomón? El arca se perdió con el templo de Salomón. Y al perderse el arca, los sacrificios quedaron inválidos, porque sin el arca no se podía hacer el sacrificio. O sea que, miren, qué poco tiempo duró el sacrificio de Israel. Después que Ciro destruyó el templo de Salomón, volvieron a hacer con esplendor el templo, pero nunca estuvo el arca adentro. Y si no estuvo el arca adentro, no fue válido ninguno de los sacrificios que se hicieron a partir de ahí. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.